Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos una vez más a sus teleclases de lengua y literatura. Espero que los aprendizajes que hoy adquieran sean de su provecho y de su utilidad. Estoy seguro que nos divertiremos en esta aventura. Teleclase número 14 para cuarto año de educación básica, con el tema Escucha un cuento. La destreza con criterio de desempeño a trabajar el día de hoy es escuchar y leer diversos géneros literarios para desarrollar preferencias en el gusto literario y generar autonomía en la lectura. Lo que vamos a aprender el día de hoy: analizar las características y el contenido de un cuento. ¿Qué tal, queridos estudiantes? Bienvenidos a una nueva teleclase de lengua y literatura. Les recomiendo, como todas las clases, que tenga a la mano su cuaderno de apuntes, un lápiz y un esfero para que pueda ir anotando todo lo más importante que vamos a ver el día de hoy. Pues bien, para hoy les he preparado un taller de lectura. Como ustedes ya saben, en algunas clases hacemos este tipo de talleres para evaluar la capacidad de memoria, de retentiva o de análisis. Pues muy bien, la lectura del día de hoy se trata acerca de un cuento que es muy interesante y lleva el nombre de Roj y Gor, ogros gemelos. Les cuento para motivarlos un poquito, para que sepan de dónde viene este cuento. Pues este cuento es originario de Noruega, de Europa. Tiene ya muchísimos años y es sumamente importante dentro de la tradición cultural de dicho país. Les he preparado un video para que ustedes puedan ir siguiendo mi narración en el texto que se va presentando en la pantalla. Así que por favor, es sumamente importante que ustedes pongan mucha atención en algunos detalles del cuento, por no decir todos, ya que al final les voy a hacer 5 preguntas para que me las respondan cuando estemos en las clases en vivo a través de la plataforma Zoom. Esto lo elegiré de manera aleatoria. Así que por favor, pongan atención y veamos el siguiente cuento. Roj y Gor, ogros gemelos. Cuenta una historia nórdica que una vez existieron dos ogros gemelos, Roj y Gor. El caso fue muy raro, o más bien rarísimo, ya que entre los ogros del mundo entero, esto nunca había sucedido antes. Roj era de puro fuego, y su nombre sonaba a incendio. Tenía el color de las llamas, sus brazos parecían carbones encendidos y su lengua era de fuego. Su estación favorita era el verano, pues los árboles del bosque se secaban y él disfrutaba comiendo troncos secos. Por supuesto, odiaba el agua y cualquier líquido que pudiera apagarlo. Cuando Roj estornudaba, se formaban enormes incendios a su alrededor y todo se transformaba en cenizas. Por esto, el ogro de fuego era temible para la gente. Si pasaba por un pueblo, todo se quemaba. Roj era un ogro muy inquieto y alegre, pero debió acostumbrarse a la soledad. Nadie quería estar con él. Gor estaba hecho de hielo, y su nombre suena a un cubito de hielo en la garganta. A veces era del color del agua congelada, y otras veces del color de los copos de nieve. Era frío por dentro y helado por fuera. Su comida favorita eran los helados de todos los colores y sabores: piña, frutilla, limón, chocolate, hasta el de zapallo. Gor era feliz en invierno, pues le encantaba comer nieve y tirarse rodando por las montañas. Gor era un ogro muy comprensivo y travieso, pero las personas no querían que él se acercase a sus pueblos, porque todo se congelaba
y pasaban mucho frío. Por el rechazo de la gente, Rog y Gor se habían separado desde muy pequeños. Además, ambos eran muy independientes y deseaban conocer el mundo por sí solos, y así lo hicieron. Rog recorrió varias veces la tierra, y a su paso dejó desiertos ardientes, bosques humeantes y poblados echando chispas. Gor fue a los extremos del planeta y congeló los dos polos, el Ártico y el Antártico. Al continuar su recorrido, dejó nieve en varias cordilleras y a un montón de personas tiritando. Después de mucho tiempo, cansados de ser incomprendidos y rechazados por las personas, Rog y Gor pensaron que debían reunirse. Así que cada uno decidió buscar al otro por todo el mundo, en selvas y desiertos, en ríos y mares, en montañas y acantilados. Cada uno dejaba mensajes con el día y lugar de la cita, el primer sábado del otoño, en el jardín donde florecía la rosa de los vientos. Por todo el mundo se veían avisos en las heladerías por las que podría pasar Gor y en las minas de carbón donde podría estar Rog. Por fin, tantos mensajes dispersos por el mundo dieron resultado. Cuando se encontraron en el lugar señalado, Rog y Gor sintieron una gran emoción. Hacía tanto que no se veían. A cada uno le llamaban la atención los cambios del otro. Estaban más grandes, gordos y viejos. Se acercaron despacio y sonriendo, tomando ciertas precauciones. Pero el corazón les palpitaba tan fuerte que finalmente los dos ogros gemelos se olvidaron de todo y se abrazaron sin pensarlo más. De pronto, y poco a poco, se fue formando un lago de aguas tibias que cubrió muchos kilómetros en las altas montañas de Utgard. El lago se formó porque Rog y Gor, el fuego y el hielo, se mezclaron en un enorme abrazo, cansados ya de tanta soledad y desprecio. En el enorme y plácido lago vivieron muchos peces y algunas sirenas. Cuando se congelaban sus aguas en el invierno, todos en el pueblo esquiaban o abrían agujeros en la superficie del hielo para pescar. En los alrededores crecieron árboles donde los pájaros hicieron sus nidos. Y así, por el abrazo en el que desaparecieron los dos ogros gemelos, el clima de todo el mundo fue mejor. Del lago todavía hoy disfrutan los habitantes de Laponia, quienes agradecidos siempre recuerdan en las historias que le cuentan a sus niños a la hora de ir a la cama a Rog y Gor, los ogros gemelos. Muy bien, queridos estudiantes, ya que hemos visto este cuento, vamos a analizar un poquito los elementos del mismo. En primer lugar, los protagonistas de este cuento son dos, y esa es prácticamente la cantidad total de personajes que aparecen en el mismo. Se podría mencionar también a la gente en general que es nombrada en algún momento del cuento, pero no se nos especifican nombres ni otras personas, seres o animales que intervengan. Nuestros ogritos, Rog y Gor, son los protagonistas, obviamente de su propio cuento. Tenemos también que en el ambiente en que se desarrolla toda esta historia es principalmente en las montañas, ya que este era el hábitat de los personajes, es decir, el lugar en el que ellos vivían. Ahora, en cuanto al tiempo en el que se desarrolló la historia, es decir, cuándo sucedió, en realidad no se explica ni se especifica una fecha exacta o una fecha concreta, pero lo que sí se sabe es que fue hace mucho, mucho tiempo. Muy bien, chicos, una vez que hemos revisado y analizado solamente un poquito del cuento, porque el resto les toca a ustedes, les voy a dejar planteadas las 5 preguntas y luego voy a elegir
a quienes me las van a contestar. Esto lo elegiré cuando estemos en el momento en vivo. Van a salir las preguntas aquí al lado mío para que usted las pueda ir viendo. Vamos con la pregunta número 1. ¿Qué consecuencias tenía la presencia de Goor en un lugar? Recordemos que en algún momento del relato se nos explicaba qué pasaba cuando uno de estos dos ogritos iba por cierto lugar o por ciertos lugares. Muy bien, vamos con la pregunta número 2. ¿A qué creen que busca dar explicación este relato? Les doy una pequeña pista y una pequeña ayuda. Esto está casi en el final del mismo, en el final del cuento. Ahí nos indica que sucede algo y que se forma algo. Es decir, que cuando estos dos personajes se reencuentran, su abrazo da lugar a algo que se forma. ¿Qué es? ¿Por qué creen que se forma? Pregunta número 3. ¿Qué cualidades creen que tenían los gemelos Roj y Goor? Ustedes tienen que identificarlas y al final les preguntaré. Pregunta número 4. ¿Qué era lo que más le gustaba comer a Goor? Si recordamos, también se nos cuenta cuál era su alimento favorito. Incluso se nos menciona muy específicamente qué le gustaba. Y finalmente tenemos la pregunta número 5. ¿Qué sentimiento tenían en común los ogros hermanos? A pesar de que ellos eran ogros, guardaban un sentimiento que lo tenían en común. ¿Cuál era ese sentimiento? Esto es análisis netamente. Bien chicos, si prestaron atención a todos los detalles, no van a tener ningún problema en responder las preguntas que les acabo de plantear. Estas preguntas son para analizar la capacidad de retención que ustedes tienen de la información. Como son 5 preguntas, como ya lo vieron, voy a elegir a 5 personas al azar, es decir, aleatoriamente. Así que les pido por favor, estimados estudiantes, solamente me deben responder las personas a quienes yo les haga la pregunta. Yo sé y yo entiendo que todos son muy inteligentes y todos son muy participativos, pero también debemos entender que debemos cumplir con las disposiciones en orden y con respeto. Les prometo que poco a poco, y como ya lo hemos hecho, vamos a ir participando todos. Y de hecho, el tiempo nos va a alcanzar, así que se podrán plantear otras preguntas para que participen más estudiantes. Y bien chicos, esa es toda la explicación por ahora. A continuación, seguimos con la clase en vivo para responder este pequeñísimo taller y para seguir con actividades de acuerdo a la lectura del día de hoy. Nos vemos.